poco después de las 5 de la mañana, cuando un granjero escuchó el ruido de los neumáticos de grava, seguido de un silencio repentino. Al revisar su tierra, encontró la puerta rota, la cadena rota. Siguiendo las pistas frescas en la tierra, llegó a la orilla del río, donde una escena macabra demostró ser un cuerpo flotando boca abajo en las aguas poco profundas, envuelto en un trozo de cortina. Sin documentos, sin calzado, solo marcas de violencia que contaban una historia brutal. Este no era un robo común, sino una ejecución calculada. Las lesiones indicaron una sesión de paliza prolongada que no terminó cuando la víctima se desmayó, pero solo cuando se hundió en las aguas. Esta es la historia de Lee McKnight, un año de 26 años, cuya vida fue reactada de una deuda de 2,000 libras, un mensaje ambiguo y una trampa montada en una casa en la calle Charles. Lee no era un criminal violento. No tenía armas, no causó peleas y, según sus amigos, tenía una forma tranquila de lidiar con los problemas, prefiriendo la conversación a la confrontación. Durante el día, trabajó en turnos en Carlisle's Premier Inn, pero fue en el tráfico de drogas que encontró sus rápidas victorias. Cocaína, marihuana, dinero fácil, y como muchos en su posición, era solo otro enlace en la cárcel. Compró pequeñas cantidades, resolvió a los usuarios y debía a los que estaban por encima de él. Pero Lee se había metido en un callejón sin salida. Le debía dinero a Jaime Davidson, un traficante de drogas de nivel intermedio que movió grandes cantidades de drogas en Carlisle y alimentó a los concesionarios como él. Esos 2,000 no eran solo una deuda impagas, eran un retraso peligroso, y Davidson no era el tipo de hombre que liberó daño. Lee lo sabía. En las semanas que precedieron a su muerte, comenzó a esconderse, asustado. Los amigos informaron que estaba aterrorizado, consciente de que estaba siendo buscado. Pero en ese mundo, desaparecer del mapa solo lo inevitable no borra lo que se debe. Lo que Lee no podía imaginar era que Davidson ya había tomado una decisión. Ya no esperaría el pago. Ahora planeé una venganza ejemplar. La idea no era solo recuperar el dinero, sino enviar un mensaje a otros que pudieran pensar en desafiar su autoridad. No era un problema financiero, sino el poder, la reputación y el castigo necesarios para aquellos que cruzaron la línea, incluso sin intención. Lee McKnight estaba marcado. Jaime Davidson no era traficante de esquina. Funcionó en un nivel más alto de la jerarquía, como un ambicioso intermedio que trata con cocaína, heroína y marihuana en grandes cantidades, con agilidad y eficiencia. Compró media libra y compartió entre pequeños distribuidores como Lee. Cada 2 semanas necesitaba pagar sus propias deudas con proveedores aún más peligrosos. En julio de 2020, la presión sobre Davidson era doble. Mientras le cobraba a Lee por 2,000, él mismo debía aún más criminales implacables en la cima de la cárcel. Personas que no dieron una segunda oportunidad o esperaban mucho. Sabía las reglas del juego. Las deudas tenían que pagarse, y cuando no lo estaban, alguien pagó con sangre. No se trataba solo de dinero, sino de mantener el control, mostrar lo claro de lo que sucedió cuando la cárcel se rompió. Davidson ideó un plan meticuloso. No actuaría solo. El reclutamiento ayuda a garantizar que se diera la lección. Aaron Graham, de 26 años, y Jamie Lee Roberts, un adolescente de solo 17 años, era conocida por ella, joven, local y dispuesta a involucrarse. Roberts ya le debía dinero a Davidson y vio que la oportunidad de pagar su propia deuda, participar en el ataque y dejarlo limpio. Pero antes de que comenzara la violencia, tuvieron que atraer a Lee fuera del escondite. Fue entonces cuando el coro Edgar entró en escena. Un cliente habitual, alguien en quien confiaba y cuyo mensaje no generaría sospechas. El plan estaba establecido. El coro enviaría el mensaje, Lee caería en la trampa y los demás estarían esperando. Davidson no solo quería cobrar una deuda, quería dejar una advertencia a cualquiera que piense en retrasar un pago. No era solo golpear cuentas, estaba demostrando su poder y estaba a punto de convertir una casa modesta en Carlisle en un escenario de crimen que sacudiera la ciudad. Lee se había estado escondiendo, pero en la noche del 23 de julio recibió un mensaje. Era Edgar Choir, un conocido, con quien ya había negociado antes. El tono era insinuante, invitándolo a algo más allá de una simple conversación. Él respondió sin sospechar: al luchar contra la casa de Charles Street, Jaime Davidson ya la estaba esperando, junto con Aaron Graham y Jamie Lee Roberts. Carol Edgar, madre del coro, también vivía en la dirección, un lugar conocido en el circuito de drogas de Carlisle: bajos ingresos, caos constante y uso frecuente de narcóticos. El lugar perfecto para que tal crimen pase desapercibido. Poco después de las 2:30, Lee llamó a un taxi. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostrarían más tarde su entrada al vehículo dirigiéndose a Charles Street. Cruzó la puerta principal alrededor de las 2:40 am. Lo que siguió
giro fue inmediato. No hubo discusión, colección o advertencia. Tan pronto como entró, la trampa se activó. Los tres hombres comenzaron el ataque sin piedad, primero en la sala de estar, luego en la cocina. Quizás en los primeros momentos, Lee todavía creía que era una advertencia, un susto de pagar, pero no se trataba de dar una oportunidad. El mensaje de Davidson no era para él, sino para todos los demás que le dieron dinero. La casa en Charles Street no era solo un punto de reunión esa noche, era un escenario montado para un castigo ejemplar, y para Lee McKnight no había salida de esa puerta. En las siguientes 2 horas fue golpeado sin un respiro, golpes, patadas, destellos repetidos. El daño fue devastador, fractura del cráneo, 9 costillas rotas, docenas de lesiones, 36 en la cabeza. Se usó un látigo de montar, decorado con diamantes de imitación para soplarlo incansablemente. Más tarde, el mismo látigo se encontraría jugando cerca de la orilla del río. En algún momento, Lee probablemente estaba atado a una silla. Los patrones de contusiones sugirieron que no podía moverse libremente. Estaba atrapado a merced de los atacantes mientras la violencia continuó. Nadie intentó interrumpir. Dentro de esos muros, Lee estaba luchando por la vida, pero el resultado ya se decidió. El objetivo no era asustarlo, sino hacerlo destruido. Cuando todo había terminado, ya no estaba al tanto, caído, sangriento, apenas respirando. Pero el ataque no se detuvo allí. No fue suficiente para vencerlo. Era necesario eliminarlo. No llamarían ayuda, no lo dejarían vivo. Lo que siguió luego transformó el asalto brutal en asesinato. Cuando terminaron, Lee McKnight no pudo hablar, moverse o defenderse. Estaba inconsciente, la cara y el cuerpo hinchados, la ropa de sangre empapada. Una cosa, sin embargo, estaba clara. Todavía estaba vivo. Envuelto en una cortina, su cuerpo fue llevado a un Navara negro estacionado afuera. El vehículo pertenecía a Carol Edgar, madre Coral. Si ella autorizó o simplemente hizo la vista gorda, fue su camioneta la que transportó a Lee a través de las calles para dormir de Carlisle, con un cuerpo casi sin vida en la caja trasera. No tomaron atajos, no aceleraron. Fueron a una zona rural cerca de Río, al sur de la ciudad. Forzaron la apertura de una puerta oxidada, cruzaron un campo fangoso y se detuvieron por el agua. No había prisa por salvarlo. Sin señales de pánico, sin arrepentimiento. Lo sacaron de su camioneta con movimientos mecánicos, arrastrándolo sobre el piso irregular. Lo levantaron sobre la cerca del alambre de púas y lo dejó allí, abandonado. El forense más tarde confirmaría lo que muchos ya sospechaban. Lee no murió solo por la paliza, se ahogó. Su cuerpo, ya demasiado frágil, no podía resistir las aguas del río. No tardaron mucho en el acto. Nissan Navara se alejó en silencio, como si no hubiera pasado nada. A las 5:23 a.m., el agricultor Michael Irving siguió las pistas de neumáticos en su propiedad, imaginando que algún intruso había perturbado su ganado. Lo que encontró, sin embargo, fue mucho peor: el cuerpo de un joven. Este no fue un escape limpio, ni siquiera un crimen bien planificado para escapar de impune. Era brutal, frío y calculado. Y cuando la policía llegó a la escena, marcó el comienzo de una de las investigaciones de asesinato más violentas jamás vistas en Carlisle, y el final de la línea para aquellos que intentaron borrar sus huellas. De vuelta en Charles Street, la violencia había dejado marcas inconfundibles. Las salpicaduras de sangre cubrieron las baldosas de la cocina, impregnaron la alfombra, las paredes manchadas y los muebles. Nadie intentó limpiarlos. Nadie tomó el teléfono para llamar a la ayuda. La única preocupación ahora era protegerse. Jaime Lee Roberts hizo el primer movimiento. Llamó a su padre, Paul Roberts, para no informar lo que sucedió, sino para eliminar la evidencia. Paul llegó con ropa limpia para su hijo. Aquellos que Jaime Lee había usado durante el ataque fueron salados, quemados y nunca vistos en el barriar. Un teléfono celular fue arrojado a una boca de lobo. Otros objetos, probablemente ensangrentados o comprometidos, fueron destruidos o dispersos. En esas primeras horas de la mañana, el objetivo era claro: apagar todo lo que pudieron antes de que la luz del día los llegara. Mientras tanto, Nissan Navara Black Carol Edgar, el vehículo utilizado para transportar el cuerpo inconsciente de Lee a través de la ciudad, fue quitado de sus ojos. No la dejaron cerca, lo condujeron profundamente en el bosque, escondiéndolo bajo una densa vegetación, dejada allí, intacta, todavía manchada, manteniendo la verdad. Nadie se escapó. Nadie dejó a Carlisle. Regresaron a sus hogares y actuaron como si no hubiera pasado nada. No hubo visitas al hospital, ni confesiones, solo silencio. El coro Edgar borró mensajes del teléfono celular. Tu madre mantuvo la distancia. Los hombres cerraron filas. No había desesperación, solo la suposición fría de que nadie hablaría y que lo que habían hecho nunca se rastreaba para ellos. Pero la realidad era diferente. Se habían
dejado mucho más de lo que imaginaban. No solo sangre, sino una línea de tiempo, una raíz. Un grupo de personas ahora se unió por la culpa compartida y la complicidad silenciosa. Pensaron que ocultar la evidencia los salvaría, pero lo que habían hecho no podía borrarse, y la verdad ya estaba comenzando a filtrarse a través de las grietas. Desde el momento en que se encontró el cuerpo de Lee McKnight, los detectives sabían que no era un asesinato simple. Era deliberado, personal y brutal. Las lesiones fueron extremas. Quienquiera que lo hubiera dejado quería que se encontrara de esa manera. Al final de la mañana, la policía de Cumbria ya había lanzado una gran investigación de homicidios a gran escala. Se estableció un perímetro a lo largo de la orilla del río. Los expertos en escenas del crimen registraron el campo en busca de neumáticos, ropa y huellas. Ese mismo día, el cuerpo de Lee fue identificado formalmente. Los detectives comenzaron a rastrear sus últimos movimientos. Las cámaras de seguridad lo registraron en un taxi poco después de las 2:30. Dio un solo destino, Charles Street. El conductor confirmó. Lee parecía tranquilo, sin señales de que tenía peligro. Los datos celulares corroborados. Su señal desapareció poco después de llegar. Él nunca se fue. Esa dirección se convirtió en el foco de las investigaciones. Cuando la policía ingresó a Edgar Choir House en Charles Street, se encontraron con el sendero de la violencia. La sangre impregnada en los muebles, manchas en las paredes, arrastre marcas en el piso. Una chivata dejó con cables de diamantes todavía salpicados de sangre. La casa contó una historia de cambio, una paliza, un cuerpo eliminado, sin esfuerzo por ocultar lo que había sucedido. La policía comenzó a llamar de puerta en puerta. Los vecinos admitieron haber escuchado gritos. Algunos informaron música a todo volumen, como si alguien intentara ahogar el ruido. Pocos vieron figuras a través de las ventanas, pero nadie llamó a la policía. No esa noche. Luego vino la camioneta. Un Navara negro registrado a nombre de Carol Edgar había desaparecido, pero días después fue encontrada abandonada en una zona boscosa en las afueras de Carlisle. Dentro sangre, fibras y más ADN. Los arrestos comenzaron poco después. Jamie Davidson, Aaron Graham, Jamie Lee Roberts, Coral y Carol Edgar, Paul Roberts, todos fueron detenidos en Carlisle en unos pocos días. Algunos lo negaron todo. Otros se acusaron, pero ninguno logró explicar la evidencia. Sus teléfonos celulares revelaron una red de coordinación, contactos, mensajes antes y después del ataque. La habilidad digital y las imágenes de CCTV reconstruyeron la línea de tiempo. ¿Quién estaba dónde? ¿Quién hizo qué y cuándo? La casa, la chivata, el auto, las pistas. No había salida, solo un asedio que se cerró. No había duda sobre la intención. No fue un accidente ni un acto de violencia sin control. Fue, en palabras del juez, un asesinato por interés, un crimen calculado impulsado por la deuda y ejecutado con una crueldad que conmocionó incluso a los más experimentados en la corte. El juez Nicholas Gillard no escatimó palabras cuando sentenció. ¿Sabías que Lee todavía estaba vivo cuando lo jugaban en el agua? Y aún lo hicieron, sin remordimiento, sin señales de emoción. Los 6 acusados permanecieron impasibles al escuchar el veredicto que sellaría sus destinos. Jaime Davidson, de 26 años, el cerebro detrás de la emboscada, recibió la penalización más severa, cadena perpetua, con un mínimo de 30 años antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Su participación fue decisiva, planeó cada etapa, coordinó a los involucrados y aseguró que nada falló. Aaron Graham, también de 26 años, responsable de la paliza y el descarte del cuerpo, fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 26 años. Su brutalidad fue probada por las heridas de Lee y las imágenes que lo colocaron en la escena del crimen. Jamie Lee Roberts, el más joven del grupo, solo 17 en el momento del asesinato, recibió una cadena perpetua con un mínimo de 16 años y 12 meses. A pesar de su edad, su violencia fue implacable. Sopla con un plumero de nudillos, golpes y una participación activa en atar a Lee dentro de la cortina antes de jugarla en el río. El coro Edgar, de 26 años, cuyo mensaje engañoso atrajo a Lee a la trampa, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 13 años y medio. Ella afirmó miedo, pero la evidencia mostró que actuó por su propia voluntad, sin coerción. Su madre, Carol Edgar, de 47 años, proporcionó la casa donde se planeó el crimen y el automóvil solía transportar el cuerpo. Su convicción, cadena perpetua con un mínimo de 13 años. Paul Roberts, de 51 años,
el padre de Jaime Lee, trató de borrar la evidencia y cubrir el crimen. Por lo tanto, recibió cadena perpetua, con un mínimo de 20 años y medio. Un alto precio por elegir proteger a los involucrados en lugar de buscar justicia. Para la familia de Lee McKnight, ninguna oración podría devolver lo que se tomó. El vacío dejado por un hijo, hermano y padre, cosechado por una deuda de drogas y la codicia de los demás, nunca se llenaría. Las plumas, aunque severas, no borran el dolor de saber que un hombre fue torturado, humillado y abandonado para morir como basura. Y mientras los acusados comenzaron a cumplir sus sanciones detrás de las barras, quedaba una pregunta en el aire. ¿Se había hecho la justicia? ¿Fueron las oraciones suficientes para un crimen tan brutal? ¿O al final, ningún castigo podría equilibrar el equilibrio cuando se tome una vida con tanta frialdad? Cada caso como este nos recuerda que, detrás de los números y procesos, hay historias de vidas destruidas y elecciones que, una vez hechas, no tienen retorno.